El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del First National Bank, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de mármol. Un hombre bien vestido, de unos 35 años, hacía fila pacientemente. Su traje oscuro, impecable, sostenía una cartera de cuero llena de documentos que parecían importantes. Había llegado temprano, queriendo encargarse de algunos trámites antes de asumir su nuevo cargo como director general del banco. Mirando a su alrededor, se fijó en la imponente arquitectura de lo que ahora sería su sucursal insignia. Los altos techos, las elegantes lámparas de araña y la bulliciosa multitud matutina de clientes que se ocupaban de sus asuntos diarios. Sus pensamientos se dirigieron al viaje que lo había traído hasta allí. Años de duro trabajo, incontables trasnochadas y una determinación inquebrantable de sobresalir en el sector bancario. La directora de la sucursal, una mujer de mediana edad con el pelo canoso y rubio recogido en un moño apretado, estaba de pie cerca de la puerta de su oficina supervisando el rush matutino. Lo había estado observando desde que entró. Sus ojos se entrecerraban cada vez que cambiaba de postura o consultaba su teléfono. Algo en él la inquietaba, aunque no podía identificar con exactitud qué. ¿Por qué? Tal vez fue el volumen de su cartera o la forma en que parecía estudiar el diseño del banco con demasiado cuidado a medida que la fila avanzaba lentamente. El nuevo director ejecutivo revisó mentalmente sus planes para su primer día. Tenía muchísimas ideas para mejorar las operaciones, optimizar la atención al cliente y modernizar el enfoque del banco hacia la participación comunitaria. Su nombramiento se había mantenido en secreto para evitar cualquier especulación del mercado, ya que solo la junta directiva y un puñado de altos ejecutivos estaban al tanto del cambio de liderazgo. Por la mañana, los clientes entraban y salían a raudales. Una pareja de jubilados hablaba del fondo universitario de sus nietos. La dueña de una pequeña empresa hacía su depósito semanal. Un joven abría su primera cuenta de ahorros. El ambiente era rutinario, ordinario, pero cargado de una corriente subyacente de anticipación que solo él podía sentir. Notó que una joven cajera lo miró, luego bajó rápidamente la vista hacia un memorando en su escritorio y luego volvió a mirarlo. Sus ojos palidecieron ligeramente, pero antes de que pudiera decir nada, el gerente de la sucursal ya había comenzado a caminar sobre sus talones, golpeando resueltamente contra el suelo. La cartera en sus manos contenía no solo documentos bancarios normales, sino la futura dirección de las propuestas de la institución para programas de inversión comunitaria, planes para actualizaciones tecnológicas y estrategias para hacer que la banca sea más accesible a los vecindarios desfavorecidos. Poco sabía que estos documentos, destinados a marcar el inicio de su liderazgo, se convertirían primero en el centro de una incómoda confrontación. Al llegar finalmente al frente de la fila, podía sentir la presencia de la gerente de sucursal detrás de él. Su reflejo era visible en la ventanilla del cajero. El sol de la mañana seguía brillando, pero una sombra estaba a punto de proyectarse sobre lo que debería haber sido una transacción rutinaria en este importante día. El escenario estaba listo para un momento que no solo cambiaría su primer día como director ejecutivo, sino que eventualmente transformaría toda la cultura del First National Bank. El gerente de sucursal se adelantó justo cuando el nuevo director ejecutivo estaba a punto de entregar sus documentos al cajero. «Señor, ¿le importaría pasar a mi oficina un momento?» Su voz era formal, pero con un dejo de autoridad que hizo que varios clientes cercanos voltearan la cabeza. «¿Hay algún problema?», preguntó con calma. Su voz profunda, firme y profesional. Había enfrentado situaciones como esta antes, aunque esperaba que esos días hubieran quedado atrás. «Solo necesitamos verificar algunas cosas», dijo ella, señalando hacia su oficina. «Es un procedimiento estándar cuando vemos transacciones inusuales». Enfatizó la palabra inusual mientras observaba su cartera. El nuevo director ejecutivo respiró hondo. Manteniendo la compostura, había pasado 15 años en banca, obtuvo su MBA en una universidad de primer nivel y ascendió en todos los niveles gerenciales. Ahora, en su primer día como director ejecutivo,
Lo estaban tratando como un posible defraudador. Señora, le aseguro que estos son documentos bancarios estándar. Explicó abriendo su cartera para mostrársela. Si solo se toma un momento para revisarlos correctamente. El gerente de sucursal lo interrumpió. Levantó la voz ligeramente. Señor, he estado administrando esta sucursal durante 12 años. Sé cómo se ve una actividad sospechosa. Buscó sus documentos. Sus manos temblaban ligeramente por lo que podría haber sido nerviosismo o enojo. Otros clientes en la fila comenzaron a arrastrar los pies incómodos. Una joven con traje de negocios bajó la mirada con preocupación, mientras un hombre mayor negaba con la cabeza con tristeza. Los cajeros detrás del mostrador intercambiaron miradas preocupadas y una buscó su teléfono debajo de la "me gustaría hablar con su superior", dijo en voz baja, sabiendo muy bien que no había ninguno, al menos no en el sentido tradicional. El gerente de sucursal soltó una breve carcajada. Señor, soy el superior aquí y hasta que verifiquemos estos documentos y su identidad, no realizará ninguna transacción en mi sucursal. Apretó con fuerza sus papeles, sus nudillos blancos contra las páginas nítidas. Se quedó allí, sintiendo el peso de todas las miradas del banco sobre él. El sol de la mañana, que antes parecía tan prometedor, ahora se sentía duro y revelador. Se había enfrentado a escépticos a lo largo de su carrera, pero esta confrontación se sentía diferente, quizás porque se suponía que este era su momento de llegada, no otra prueba de su paciencia. El guardia de seguridad, un hombre mayor de ojos amables, rondaba inseguro cerca. Claramente incómoda con la situación, la gerente de sucursal se había posicionado entre el nuevo director ejecutivo y la ventanilla del cajero, como si protegiera a su personal de una amenaza imaginaria. Si pudieras mirar el membrete de esos documentos, sugirió señalando con calma el logotipo oficial del banco. O quizás podríamos llamar a la oficina principal. O, haremos algunas llamadas. Ella lo interrumpió, ya extendiendo la mano hacia su teléfono. Estos documentos parecen reales. Te lo concedo. Muy profesional, pero algo no cuadra aquí y vamos a llegar al fondo del asunto. La ironía de sus palabras flotaba en el aire. Todo estaba a punto de cuadrar, pero no de la forma que ella esperaba. Empezó a marcar y apareció una cifra en él. La entrada del banco se acercaba rápidamente. La mañana estaba a punto de dar un giro inesperado y el mundo del gerente de sucursal estaba a punto de ponerse patas arriba. La situación en el vestíbulo del banco se estaba descontrolando rápidamente. 2 guardias de seguridad estaban firmes cerca de la oficina del gerente de sucursal. Su presencia se sumaba a la creciente tensión en el ambiente. Varios clientes habían sacado sus teléfonos, sintiendo que algo importante se estaba desarrollando ante ellos. Necesito que se quede aquí mientras contactamos con las autoridades, anunció la gerente de sucursal. Su voz se oyó a través del vestíbulo, ahora silencioso. Apartó los documentos del nuevo director ejecutivo como si pudieran estar contaminados. Los revisó con exagerada sospecha. Una joven empleada del banco que había estado clasificando el correo en la trastienda se asomó por la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par. Al reconocer al hombre detenido, desapareció rápidamente de vuelta a la zona de oficinas. Sus pasos resonaban mientras corría por el pasillo. El nuevo director ejecutivo mantuvo su postura digna, aunque su paciencia se estaba poniendo a prueba. Pensemos en esto racionalmente, dijo con voz firme y clara. Esos documentos que tiene en la mano tienen marca de agua oficial del banco. Están firmados por la junta directiva. Si se toma un momento para... Oh, seguro que parecen muy oficiales. La gerente de sucursal interrumpió con un tono lleno de sarcasmo. Eso es precisamente lo que me preocupa. El nivel de detalle en estas falsificaciones es bastante impresionante. Empezó a colocar los papeles en un escritorio cercano, tratándolos como evidencia en la escena de un crimen. Más clientes habían detenido sus transacciones para observar la escena. Una anciana le susurró a su esposo: «Esto no está bien».
mientras un empresario en la fila miraba su reloj con nerviosismo. Claramente dividido entre esperar a ver qué pasaba y llegar a su reunión matutina, el nuevo director ejecutivo miró su propio reloj. En 30 minutos, se suponía que debía dirigir su primera reunión ejecutiva. En cambio, lo estaban tratando como un delincuente en su propio banco. La ironía de la situación no se le escapó, pero sabía que perder los estribos solo empeoraría las cosas. Señora, lo intentó de nuevo. Si solo hace una llamada a la oficina ejecutiva, haremos muchas llamadas. Ella lo interrumpió, extendiendo la mano hacia su teléfono de escritorio de nuevo, empezando por la seguridad del banco y luego pasando a la policía. En First National nos tomamos el fraude muy en serio. Los guardias de seguridad se movieron incómodos, captando algo. El gerente de sucursal parecía estar pasando por alto la tranquila confianza del hombre al que acusaba. Su traje a medida, su forma de comportarse. Uno de ellos había empezado a bajar los brazos. Su expresión severa se suavizó con incertidumbre. Justo entonces, estalló la conmoción. Desde la trastienda, se acercaron pasos rápidos acompañados de voces urgentes. La joven empleada que había desaparecido antes regresaba, pero no estaba sola. Varias figuras con atuendo formal se apresuraban hacia el vestíbulo, lideradas por una mujer que agarraba lo que parecía ser un memorando interno. La gerente de sucursal estaba tan concentrada en su aparente victoria que no se dio cuenta del grupo que se acercaba. Todavía estaba revisando los papeles, murmurando sobre protocolos de seguridad y documentación adecuada. Sin embargo, el nuevo director ejecutivo los vio venir y se permitió una pequeña sonrisa cómplice. La luz de la mañana seguía filtrándose por las ventanas, resaltando las partículas de polvo en el aire, haciendo que el momento pareciera suspendido en el tiempo. En tan solo unos segundos, todo cambiaría. El mundo del gerente de sucursal estaba a punto de cambiar drásticamente y una valiosa lección de suposiciones y prejuicios estaba a punto de aprenderse frente a un lugar lleno de testigos. La jefa de recursos humanos irrumpió en escena como una ráfaga de viento, sus tacones golpeando rápidamente contra el suelo de mármol. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió agitando un memorando en la mano detrás de ella. Varios ejecutivos. Los miembros de la junta directiva siguieron sus rostros con una mezcla de preocupación y vergüenza. El gerente de sucursal levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Estoy manejando un problema de seguridad, dijo con firmeza, inmóvil, agarrando los documentos. Este hombre intenta comenzar su primer día como nuestro nuevo director ejecutivo. El nuevo director ejecutivo terminó su discurso con una voz tan aguda que cortaba el acero. El rostro del gerente de sucursal pasó de la confianza a la confusión en un instante. El memorando sobre su nombramiento se envió esta mañana a todos los gerentes de sucursal. El color desapareció del rostro de la gerente de sucursal al comprender la realidad de la situación que la rodeaba. Sus manos, aún sosteniendo los documentos de los que había sospechado tanto, comenzaron a temblar. Los guardias de seguridad inmediatamente retrocedieron. Sus posturas cambiaron de alerta a disculpa. No revisé mis correos electrónicos esta mañana, balbuceó el gerente de sucursal. Su voz era casi un susurro. Estaba ocupado con las prisas de la mañana y el nuevo director ejecutivo se arregló la corbata con calma. Su comportamiento digno permaneció inalterado. Quizás ahora sería un buen momento para revisar esos documentos adecuadamente, sugirió. Su voz no transmitía ninguna señal de ira o venganza, aunque tenía todo el derecho a estar furioso. Los clientes que observaban comenzaron a murmurar, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad. La joven cajera que lo había reconocido antes ahora les explicaba la situación a sus colegas en voz baja y oleadas de comprensión recorrieron al personal. Señor, lo siento mucho, comenzó la queja, pero el director ejecutivo levantó la mano suavemente para detenerla. Lo importante ahora, dijo, hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, no es lo que acaba de pasar, sino lo que vamos a hacer al respecto.
Se giró para dirigirse a todo el vestíbulo. Este momento, por incómodo que sea, representa. Exactamente porque elegí aceptar este cambio de puesto, no ocurre sin momentos incómodos. La gerente de sucursal parecía a punto de desmayarse. Su rostro alternaba entre palidez mortal y rojo intenso. Señor, mi puesto, lo entiendo. Si quiere mi renuncia inmediata, logró decir. Un tenso silencio se apoderó del vestíbulo. Todos esperaban ver cómo manejaría el nuevo director ejecutivo este momento. ¿Exigiría su despido inmediato? ¿Haría de ella un ejemplo? El poder de poner fin a su carrera dependía de él. En cambio, sonrió, no con una sonrisa de triunfo ni de burla, sino de comprensión. Dijo, recogiendo los documentos dispersos. Me gustaría que me acompañaras en mi primera reunión ejecutiva esta mañana. Creo que tendrás información valiosa que compartir sobre los cambios que necesitamos implementar en nuestros programas de capacitación. Los jefes de recursos humanos arquearon las cejas con sorpresa, pero una mirada de aprobación cruzó su rostro. Los demás ejecutivos asintieron. Algunos incluso sonrieron, reconociendo que estaban presenciando no solo control de daños, sino verdadero liderazgo y acción. El sol de la mañana había salido con fuerza, llenando el vestíbulo por completo. La misma luz que antes había proyectado sombras ahora parecía iluminar un camino a seguir. En 15 minutos, un posible desastre de relaciones públicas se había transformado en una oportunidad para un verdadero cambio institucional. La noticia de lo sucedido se extendió por todo el banco como un reguero de pólvora a media mañana. Todos los empleados, desde la base en los archivos hasta el piso superior, sabían del incidente. Grupos de trabajadores se reunieron alrededor de sus escritorios hablando en voz baja sobre cómo la sucursal. El gerente, sin saberlo, se había enfrentado a su nuevo director ejecutivo. La gerente de sucursal estaba sentada en su escritorio. La puerta se cerró por primera vez en 5 años. Siempre había mantenido una política de puertas abiertas, orgullosa de ser accesible para su personal, pero ahora necesitaba un momento a solas. La pantalla de su computadora mostraba docenas de correos electrónicos sin leer, incluyendo el que anunciaba el nombramiento del nuevo director ejecutivo, enviado a las 7:30 de esa mañana, justo cuando estaba lidiando con un cajero automático averiado en el vestíbulo de su oficina. El banco volvió lentamente a su ritmo normal, aunque las cosas se sentían diferentes. Los cajeros que habían presenciado la escena miraban constantemente hacia la planta ejecutiva, donde su nuevo director ejecutivo se estaba instalando en su oficina. Los guardias de seguridad habían cambiado su ruta habitual de patrullaje, aparentemente evitando el contacto visual con todos. Un joven empleado le trajo una taza de café a la gerente de sucursal. Golpearon suavemente antes de entrar a la sala ejecutiva. La reunión comienza en 10 minutos, le recordó suavemente. La gerente de sucursal asintió. Se alisó la chaqueta repetidamente con las manos. Un hábito nervioso que nunca había superado. Caminar hasta la sala de conferencias ejecutivas se sintió como el viaje más largo de su carrera. Cada paso resonaba en sus oídos mientras recorría el pasillo. Los empleados la observaban con expresión de simpatía y curiosidad. Había trabajado con la mayoría de ellos durante años y se había forjado una reputación de gerente estricta pero justa. Ahora se preguntaba si esa reputación se había destruido en la sala de conferencias ejecutivas. El ambiente era sorprendentemente tranquilo. El nuevo director ejecutivo estaba de pie a la cabecera de la mesa revisando documentos con el jefe de recursos humanos. Levantó la vista cuando ella entró y, para su sorpresa, acercó la silla a su lado. Creo que este asiento le dará la mejor vista de la presentación. Señalando cálidamente la silla, algunos otros ejecutivos intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. La gerente de sucursal se hundió en el asiento, sintiéndose honrada y horrorizada por la proximidad con el hombre al que casi había arrestado hacía una hora. El director ejecutivo comenzó la reunión no con un resumen de los eventos de la mañana, como todos esperaban,
sino con su visión del futuro del banco. Habló sobre alcance comunitario, actualizaciones tecnológicas y mejor servicio al cliente. Luego, inesperadamente, se volvió hacia la gerente de sucursal. «¿Qué sucedió esta mañana?», dijo, dirigiéndose a toda la sala, pero mirarla nos mostró algo importante. Nos mostró dónde debemos mejorar, no solo en nuestros procedimientos, sino en nuestra comprensión mutua. La gerente de sucursal encontró su voz, aunque tembló ligeramente. «Señor, no puedo disculparme lo suficiente por mis acciones». Ella comenzó, pero él negó con la cabeza. En lugar de disculparse, sugirió, «Me gustaría su ayuda. Usted ha estado en la primera línea de este banco durante años. Usted conoce a nuestros clientes, nuestros procedimientos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué cambios haría? Recomendar para evitar que algo así vuelva a suceder». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a la gerente de sucursal. En ese momento, se dio cuenta de que no se trataba solo de salvar su trabajo, sino de lograr un cambio real. Se enderezó en su silla. Sacó su bloc de notas y comenzó a hablar. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la sala de conferencias, calentando el espacio con luz natural. A veces, pensaba más tarde, nuestros oscuros momentos profesionales pueden conducir a nuestras mayores oportunidades de crecimiento. Esa noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, el nuevo director ejecutivo estaba sentado en su oficina revisando archivos en su computadora. Los eventos de la mañana despertaron en él la determinación de convertir este incidente en un cambio significativo. El suave resplandor de la lámpara de su escritorio proyectaba sombras sobre las pilas de informes de incidentes que solicitó a Recursos Humanos. Mientras revisaba la base de datos de quejas, comenzaron a surgir patrones. Los eventos de la mañana no fueron tan aislados como algunos podrían haber pensado. Había docenas de informes de clientes que se sintieron tratados injustamente. Sus preocupaciones a menudo eran desestimadas o sepultadas en papeleo. Cada informe contaba la historia de alguien que entró al banco con esperanza. Y se fue sintiéndose disminuido. Tomó su taza de café, ahora fría por horas de abandono, y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban bajo ella. Cada una quizás representaba a alguien que podría entrar mañana en una de sus sucursales. ¿Serían tratados con respeto? ¿Serían juzgados por su apariencia en lugar de por su carácter? Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa le preguntaba cuándo llegaría a casa. Estaba revisando unos archivos importantes. Él escribió, «No puedo esperar a mañana». Ella lo entendería. Siempre lo hacía. Sabía que cuando se proponía arreglar algo, no descansaba hasta tener un plan. Al volver a su escritorio, abrió un nuevo documento y comenzó a relacionar las sugerencias anteriores del gerente de sucursal. Las sugerencias de la reunión habían sido sorprendentemente perspicaces a pesar de su error. Entendía claramente las operaciones del banco a fondo. Sus ideas sobre actualizar los programas de capacitación y revisar los protocolos de atención al cliente para sentar las bases de algo más grande. Mientras trabajaba, pensó en su propia trayectoria en la banca hace 20 años. Hizo una fila similar a la de esta mañana, sintiendo esas mismas miradas sospechosas, soportando esas mismas suposiciones. Se prometió a sí mismo que si alguna vez alcanzaba una posición de verdadera influencia, trabajaría para cambiar las cosas. El personal de limpieza pasó por su oficina. Sorprendido de verlo todavía allí, lo saludó amablemente. Recordando cómo su padre solía trabajar hasta altas horas de la noche como conserje en un banco muy parecido a este. «Todos los que trabajan en este edificio merecen respeto», murmuró para sí mismo, añadiendo otro punto a su creciente documento. Alrededor de la medianoche, se sentó y revisó lo que había escrito. El plan consistía en nuevos programas de capacitación integrales, protocolos de seguridad revisados, iniciativas de participación comunitaria, y lo más importante, una revisión completa de cómo el banco gestionaba las interacciones con los clientes.
Pero aún faltaba algo. Abrió de nuevo el expediente de personal de la gerente de sucursal. Su historial estaba casi impecable. 15 años de servicio. Numerosos elogios. Comentarios positivos constantes de los clientes. El incidente de hoy se destacó como una mancha oscura en una carrera por lo demás ejemplar. Entonces lo golpeó. Ella no era el problema, era parte de la solución. ¿Quién mejor para ayudar? Implementar estos cambios que alguien que acababa de experimentar de primera mano lo mucho que se necesitaban. Alguien que hubiera la humildad para admitir sus errores y el coraje para sugerir mejoras incluso ante la posibilidad de despido del DET. Añadió una sección final a su documento de liderazgo del programa. En ella, escribió una nota sobre el nombramiento de la gerente de sucursal para dirigir la nueva iniciativa de capacitación. Su experiencia, tanto buena como mala, haría que su mensaje fuera más contundente que el de cualquier consultor que pudieran contratar. Finalmente, apagó la computadora y recogió sus cosas. Se sentía satisfecho. Mañana traería desafíos, pero también oportunidades. El incidente que podría haber terminado en tragedia estaba a punto de convertirse en el catalizador de un cambio real. A la mañana siguiente, la sala de conferencias ejecutivas se llenó temprano. Los gerentes senior se removieron nerviosos en sus asientos, sin saber qué esperar. La gerente de sucursal se sentó en su asiento asignado junto a la silla del director ejecutivo. Con la espalda recta, pero sus manos jugueteaban con un bolígrafo debajo de la mesa. Todos habían oído hablar del incidente de ayer y los rumores sobre las posibles consecuencias circulaban por la sala. En conversaciones susurradas, el director ejecutivo entró con una carpeta gruesa. Su presencia llamó la atención de inmediato. La sala se quedó en silencio en lugar de sentarse. Él permaneció de pie, mirando cada rostro en la sala. Su expresión era seria, pero no severa. Determinado, pero no enojado. Ayer comenzó. Su voz serena y clara. Nuestro banco experimentó algo que podría haber sido un desastre. En cambio, lo convertiremos en una oportunidad. Unidad. Abrió su carpeta y comenzó a repartir documentos a todos los presentes. Las manos de la gerente de sucursal temblaron ligeramente al recibir su copia. ¿Qué estás viendo? Él continúa con datos de los últimos 5 años, quejas de clientes, problemas con el servicio e informes de incidentes. Pero lo más importante es que estamos viendo nuestra oportunidad de lograr un cambio real. Hizo clic en un botón y apareció una presentación en la pantalla grande detrás de él. La primera diapositiva mostraba fotografías de diferentes clientes, jóvenes y mayores, de diversos orígenes, todos realizando sus operaciones bancarias. Cada persona que entra por nuestras puertas tiene una historia. Dijo que tienen sueños, metas y razones para confiarnos su dinero, pero a veces lo olvidamos. La gerente de sucursal miró su copia de los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer algunos patrones en los datos. Eran problemas que había visto de primera mano, pero nunca los había visto desde esta perspectiva. Ahora, el director ejecutivo dijo, volviéndose hacia la gerente de sucursal directamente: me gustaría que nuestra gerente de sucursal compartiera sus pensamientos sobre lo sucedido ayer, y lo que es más importante, sus ideas para prevenir situaciones similares en el futuro. La sala se puso tensa. Todos esperaban una reprimenda pública o incluso un anuncio de renuncia. En cambio, la gerente de sucursal se puso de pie. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció a medida que hablaba. Cometí un terrible error. Dejé que las suposiciones y los prejuicios nublaran mi juicio, pero a través de esta experiencia me di cuenta de algo importante. Probablemente no soy la única que necesita cambiar su forma de pensar y actuar. Caminó hacia el frente de la sala, se paró junto al director ejecutivo y sacó de su bolsillo un papel doblado lleno de notas que había escrito la noche anterior. He estado pensando en los cambios que necesitamos hacer, cambios prácticos reales en cómo capacitamos a nuestro personal, cómo abordamos el servicio al cliente y cómo creamos un ambiente verdaderamente acogedor.
El director ejecutivo asintió alentadoramente mientras esbozaba sus ideas. Otros ejecutivos comenzaron a tomar notas. Algunos asintieron y estuvieron de acuerdo. La atmósfera en la sala cambió de tensión a compromiso mientras ella describía situaciones específicas que había presenciado a lo largo de los años y sugería soluciones. Finalmente, su voz, ahora firme y con convicción, dijo: «Me ofrezco como voluntaria para ser la primera en participar en cualquier nuevo programa de capacitación que desarrollemos. Mi experiencia debería servir como una oportunidad de aprendizaje para otros». El director ejecutivo dio un paso al frente. «Eso es exactamente lo que esperaba oír», dijo, «porque te estoy nombrando para liderar a nuestro nuevo equipo de atención al cliente. Iniciativa de transformación del servicio». Jadeos y murmullos llenaron la sala. La gerente de sucursal se quedó paralizada, procesando lo que acababa de oír. «A veces», añadió el director ejecutivo, dirigiéndose a toda la sala, «nuestros mayores errores pueden conducir a nuestras mayores contribuciones si estamos dispuestos a aprender de ellos durante los meses siguientes». El banco experimentó una transformación notable. La gerente de sucursal se entregó a su nuevo puesto con una pasión inesperada. Su oficina, que antes era un símbolo de autoridad, se convirtió en un centro de aprendizaje y cambio. Donde antes había premios y certificados, ahora había carteles sobre inclusión y directrices de servicio al cliente. Esa mañana en particular, se paró frente a un grupo de nuevos empleados compartiendo su historia. «Podría haberlo perdido todo ese día», les contó. Su voz, cargada con el peso de la experiencia, en cambio, aprendí la lección más valiosa de mi carrera. La sala de capacitación estaba llena no solo de nuevos empleados, sino también de empleados veteranos que habían solicitado asistir. Había desarrollado un enfoque único para la capacitación en lugar de presentaciones aburridas y manuales de reglas. Usó historias reales, incluida la suya, para demostrar el impacto de los sesgos inconscientes. Se animó a los empleados a compartir sus propias experiencias, tanto buenas como malas, creando una atmósfera de diálogo honesto. El director ejecutivo solía pasar por allí. Sesiones. Sin previo aviso, sentado tranquilamente en la parte de atrás, observó cómo la mujer que una vez lo había perfilado se convertía en una de las defensoras del cambio más poderosas del banco. A veces compartía sus propias historias para ayudar a los empleados a comprender que todos, desde los cajeros de nivel inicial hasta los altos ejecutivos, tuvieron un papel que desempeñar en la creación de un entorno más inclusivo. Los cambios no solo ocurrían en las salas de capacitación. Todo el enfoque del banco hacia la atención al cliente se estaba revolucionando. Los protocolos de seguridad se actualizaron para centrarse en comportamientos específicos en lugar de en las apariencias. Los cajeros fueron capacitados para saludar a todos con el mismo nivel de respeto y cortesía. Incluso la distribución física de las sucursales se estaba modificando para sentirse más acogedores. Un día, un cliente mayor se acercó al gerente de la sucursal después de terminar su transacción. «Sabes», dijo, «llevo 40 años en el banco, pero algo es diferente ahora, se siente más cálido». De alguna manera, sonrió sabiendo que esos pequeños momentos de reconocimiento significaban que sus esfuerzos estaban funcionando. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunos empleados con muchos años de experiencia se resistieron a los cambios, alegando que eran innecesarios. A otros les preocupaba que los nuevos procedimientos de seguridad dificultaran su trabajo. Pero a medida que los comentarios positivos de los clientes comenzaron a llegar, incluso los escépticos comenzaron a cambiar de opinión. La gerente de la sucursal tenía una carpeta especial en su escritorio. En ella, recopilaba cartas de clientes y empleados que compartían. Sus experiencias con el nuevo enfoque del banco la conmovieron particularmente. Un joven emprendedor escribió sobre cómo, por primera vez, se sintió verdaderamente valorado. Al hablar de sus planes de negocios, el apoyo del director ejecutivo nunca flaqueó.
Se aseguró de que la iniciativa contara con los recursos necesarios, citando a menudo el éxito del programa en las reuniones de la Junta. No solo estamos cambiando políticas, decía, estamos cambiando vidas. Los índices de satisfacción del cliente del banco comenzaron a aumentar y otras sucursales comenzaron a solicitar sesiones de capacitación. Al finalizar otra sesión, el gerente de sucursal notó que una nueva empleada levantaba la mano. ¿No te preocupaba?, preguntó la joven sobre compartir su error con todos. La sala se quedó en silencio esperando la respuesta. El gerente de sucursal sonrió pensativo al principio. Sí, admitió. Pero me di cuenta de algo importante. No podemos esperar que otros aprendan de nuestras experiencias si no estamos dispuestos a compartirlas honestamente. A veces, nuestros mayores errores pueden conducir a los cambios más significativos, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Un año después del incidente, el vestíbulo principal del banco estaba lleno de gente, pero no para el negocio bancario habitual. Las cámaras de noticias locales estaban alineadas. Las paredes y los líderes comunitarios llenaban los asientos. El director ejecutivo se encontraba en un pequeño podio. El gerente de sucursal, sentado con orgullo en la primera fila, comenzó hace un año. Algo sucedió en este mismo vestíbulo, que podría habernos separado, pero nos unió y nos fortaleció. Señaló una gran pantalla detrás de él que mostraba el último informe de impacto comunitario del banco. Las cifras contaban una historia impresionante. La satisfacción del cliente aumentó un 40%. La retención de empleados mejoró un 35%. La participación comunitaria alcanzó su máximo histórico. La gerente de sucursal observaba desde su asiento, pensando en cuánto había cambiado. Su programa de capacitación había sido adoptado por las 50 sucursales del banco y otros bancos comenzaban a notarlo. La semana pasada la habían invitado a hablar en una conferencia bancaria nacional sobre la transformación de la cultura corporativa, pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. El director ejecutivo continuó: el verdadero éxito está en las vidas que hemos tocado. Invitó a varias personas a compartir sus experiencias. Una pequeña empresaria habló sobre cómo el nuevo enfoque del banco la había ayudado a obtener su primer préstamo. Un maestro jubilado describió lo bienvenido que se sentía cada vez que visitaba a un joven cajero. Cómo la capacitación había cambiado por completo su perspectiva sobre el servicio al cliente. Los ojos de la gerente de sucursal se llenaron de lágrimas al escuchar cada historia que le recordaba aquella fatídica mañana en la que casi arruinó su carrera por sus propios prejuicios. Ahora, ese error se había convertido en una poderosa herramienta de enseñanza que ayudaba a otros a reconocer y superar sus propios prejuicios. El director ejecutivo la llamó al podio. Al ponerse de pie para dirigirse a la multitud, vio muchas caras conocidas. Empleados a los que había capacitado, clientes cuya confianza había recuperado, y colegas que habían apoyado los cambios que ella defendía. Pero lo que más la conmovió fueron los rostros nuevos de personas que nunca habrían conocido esa mañana de hace un año. Porque el banco se había convertido en un lugar diferente. Cuando entré en nuestro vestíbulo, dijo con voz clara y segura, veo algo hermoso. Veo a personas tratadas con dignidad y respeto, sin importar quiénes sean o cómo se vean. Veo empleados que entienden que cada interacción es una oportunidad para hacer que alguien se sienta valorado. El director ejecutivo regresó al podio para hacer un último anuncio. El programa de capacitación del banco se estaba expandiendo a una iniciativa comunitaria completa en colaboración con las autoridades locales. Escuelas y empresas para promover la inclusión y la comprensión. El gerente de sucursal lideraría este programa ampliado mientras continuaba capacitando a los nuevos empleados. Mientras la multitud aplaudía, un joven empleado que había completado recientemente el programa de capacitación se acercó al gerente de sucursal. Ahora, cuando compartiste tu historia en la capacitación, me ayudó a reconocer algunos de mis propios prejuicios. Ayer me sorprendí haciendo suposiciones sobre un cliente, pero me detuve y recordé lo que nos enseñaste.
El director ejecutivo observó esta interacción desde el otro lado de la sala, sonriendo. Esto era exactamente lo que esperaba cuando decidió no despedir al gerente de sucursal ese día. No solo un cambio dentro del banco, sino un efecto dominó que se extendería por toda la comunidad al finalizar el evento. La luz del sol se filtraba por las ventanas del vestíbulo, igual que aquella mañana de hace un año, pero ahora iluminaba un banco muy diferente, uno donde los errores se veían como oportunidades de crecimiento, donde cada persona que entraba por las puertas era tratada con dignidad y donde un momento de mal juicio se había transformado en un movimiento de cambio positivo.